Hablemos del intento de asesinato por parte de Colin en Estados Unidos. Si debemos de reflexionar como sociedad o debemos simplemente decir que era un loco que tenía planeado terminar con unas personas porque sí. ¿Qué es lo que tenemos que pensar con lo que ha pasado? Porque sabemos que hay en Estados Unidos políticos republicanos, demócratas que piensan de manera muy diferente. Y en base a eso, unos opinan de una manera y otros opinan de otra. Hemos visto como en las calles, y antes de nada decir que yo no me posiciono ni con los republicanos ni con los demócratas, soy una persona que intento tener sentido común y punto. Porque la mayoría de las políticas, la gente vota por intereses económicos, ¿no? No sociales, aunque también, pero sobre todo económicos. Porque en base a unos intereses económicos, la política hace que el dinero fluya o no fluya, o fluya a unas partes o a otras, ¿no? Cuando estudié la teoría del derecho y sociología, aparte de saber cuando una persona inteligente sabe la sociedad en la que vive, se da cuenta de que no solamente lo que le rodea, ¿no? Sino cuando tú tienes 15 años y estás en un ambiente de la calle con tus amigos o con un grupo que no te llevas tan bien o lo que sea, porque cuando eres muy joven normalmente tienes muchos amigos y socializas más, ¿no? Cosa que con los años te vuelves más independiente y parece que tienes menos amigos con los años, ¿no? Pero eso es otro tema, lo que quiero decir. Más que nada porque se nos marca una personalidad, pero o escogemos mejor los amigos por la experiencia, ¿no? Pero lo que quiero decir es que las sociedades o el lugar en el que estamos en un barrio, por ejemplo, de Estados Unidos, de Nueva York, cualquier barrio de una ciudad, hay unas personas que delinquen, unas personas más correctas que otras, ¿no? Pero los comportamientos normalmente están marcados por la educación, el ambiente que te rodea, y luego están la educación de los padres, pero sobre todo es muy importante en el lugar que creces y unos valores, ¿no? Pero sobre todo en el lugar que creces, ¿no? No es lo mismo estar en un barrio pobre que en un barrio rico, nacer o crecer, que en un barrio donde hay delincuencia. Lo que trato de decir es que la televisión, los medios de comunicación, influyen mucho también en la gente y en el comportamiento. Y hemos visto como estos meses atrás la policía ICE, por ejemplo, disparaba contra unas personas desarmadas y causaban la muerte de 2 personas. Y no eran juzgados por esos hechos. No trato de justificar lo que ha hecho Colin para nada. En este canal he dicho que la violencia y las guerras son todas malas. Tengas o no tengas. Lo que quiero decir es que si el ataque a Hamas, por ejemplo, de Israel, provoca un ánimo de venganza, eso es peor todavía, ¿no? Porque
hay un asesinato en unas personas que te influyen por política, porque quieras o por lo que sea, tú no puedes tomarte la venganza por tu parte, ¿no? Porque entonces estaríamos en un sistema de, no me sale la palabra, de anarquía, que es el aspecto más amplio de la libertad. Pero la sociedad que tenemos no podemos ir disparando a la gente por un motivo o por otro, sea mejor para unos o para otros. ¿Dónde quiero llegar a todo esto? Porque la gente con sentido común, que cada vez pienso que es menos, por la sociedad que hemos creado básicamente, ¿no? Esto es un fracaso como sociedad. Que una persona que es un profesor preparado, con inteligencia, con capacidad, haya hecho esto. Hombre, puedes pensar que se haya tomado algo, que ha sido un arrebato muy grande, ¿no? Cosa que no es un arrebato, ¿no? Porque en principio es algo planeado, ¿no? Pero algo que te ha marcado en la vida que siendo inteligente no puedes entender, ¿no? Lo que quiero decir es que esto es un fracaso de la sociedad. Total. En todos los sentidos. ¿Cómo hemos llegado a esto? Hemos visto una política monetaria con la pandemia de Biden, con la impresión de dinero donde las sociedades entraban emigrantes, todo eso, y ya sabemos lo que ha pasado. Pero ahora vamos a un lado completamente contrario, en el que está en contra de la inmigración, se provocan unas guerras para provocar un colapso. Yo cada vez pienso que la economía está más marcada, no digamos la economía, sino los bancos centrales dirigidos por la política. Cuando estaba Biden era impresión de dinero, política monetaria. Ahora que está Donald Trump, una productividad que se quiere en tecnológicas, destruyendo. Si es un fracaso como sociedad, o podemos decir algo más fácil, una persona se ha vuelto loca, no era consciente, no era, estaba pasando algo transitorio, no estaba bien de su cabeza, tenía un odio a los cristianos. El atentado contra el presidente Donald Trump ha generado preocupación a nivel mundial. El sábado 25 de abril, el mandatario se encontraba en el Hotel Washington Hilton durante la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, un evento que reunía a periodistas, altos funcionarios y a la primera dama Melania Trump, cuando de pronto se escucharon disparos. Donald Trump fue evacuado de inmediato mientras los agentes de seguridad respondían abriendo fuego contra el atacante, quien logró irrumpir tras el control de seguridad a pocos metros del salón de baile. Horas después, se difundieron imágenes del sospechoso reducido en el suelo. El hombre fue identificado como Cole Thomas Allen, de 31 años, originario de California. Según información policial, el atacante portaba una escopeta, una pistola y un cuchillo. El propio Trump lo describió como un tipo problemático, con intereses ligados a un radicalismo religioso. I don't know. It sounded to me I read. No lo sé, me parece que sí. Leí un manifiesto, está radicalizado. Era cristiano, creyente, y luego se volvió anticristiano. Tuvo muchos cambios. Ha estado pasando por muchas cosas, según lo que escribió. Su hermano se quejó de él y creo que lo denunció a la policía. Y su hermana también se quejó de él. Su familia estaba muy preocupada. Probablemente era un tipo bastante enfermo. Probably a pretty sick guy.
Además, se confirmó que Allen había enviado un manifiesto a familiares antes del ataque, en el que expresaba su intención de atentar contra miembros de la administración republicana. En ese documento escribió: "Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes". Según reveló el New York Post, el atacante también dejó en claro que su objetivo era atacar a funcionarios del gobierno, priorizándolos del más alto al más bajo. En la nota aseguró que aunque desde hace tiempo rechazaba lo que consideraba crímenes de Trump, esta era para hacer algo al respecto. A pesar de la gravedad del hecho, las autoridades confirmaron que no hubo heridos y que el sospechoso ya no representa un peligro público. Allen fue detenido y enfrenta cargos por asalto y porte ilegal de armas. El atacante tenía un perfil inesperado, era maestro en Torres, California, y contaba con formación académica de alto nivel. Estudió ingeniería en Caltech y recientemente había culminado un máster en ciencias de la computación. Incluso había sido reconocido como maestro del mes en 2024 y también desarrollaba videojuegos. Según las investigaciones, tenía licencia para portar armas y practicaba tiro con frecuencia. No se ha confirmado la existencia de cómplices ni cómo logró llegar hasta el evento, aunque se cree que estaba registrado como huésped del hotel. Los motivos del atacante aún no están claros. Sin embargo, este hecho marca el tercer intento de atentado contra Donald Trump en los últimos 24 meses, reavivando las alertas sobre su seguridad. Es más fácil pensar eso o que somos y hemos creado una sociedad en la cual estamos fracasando. Las igualdades, los derechos, una sociedad equilibrada, igualdad de oportunidades, libertad, porque no hablemos que la economía es libertad. Cuando tú no tienes dinero nada más que para pensar en dónde dormir, si puedes alimentarte al día siguiente, no tienes libertad. Libertad es cuando tienes las necesidades cubiertas. Y sin tener esas necesidades cubiertas no puedes tener libertad. Me pregunto si en el futuro tendremos una renta básica. O es un cuento chino que nos han metido. ¿Por qué voy a tener que creer en eso cuando hoy en día la gente está sufriendo para alimentar su nevera o para tener una casa? Hemos visto en mis vídeos cómo en Estados Unidos la gente vive en los coches. Gente con 2 carreras. Me pregunto si estamos retrocediendo como sociedad. Cada vez estamos más polarizados. La Revolución Francesa venía porque no teníamos unos poderes, que decía Montesquieu, independientes, separados, para el pueblo. Me pregunto si esto estamos retrocediendo también. Me pregunto si solamente el poder económico que maneja la economía de unos pocos marcan las decisiones del Ejecutivo, incluso del Judicial. No podemos avanzar cuando una sociedad se está polarizando. Como decía un politólogo, no me acuerdo ahora, inversor, Ray Dalio, decía que podemos ir a una destrucción del poder hegemónico del dólar por parte de Estados Unidos, como ha pasado con el Imperio Romano, con el Imperio de los Países Bajos, Holanda, también en su momento el que tuvo España, Reino Unido, España menos, pero bueno, también tuvo ahí un reinado importante en Europa. Lo que quiero decir es que si todo esto nos puede llevar incluso a una guerra civil en Estados Unidos,
Tenemos guerras por el petróleo. ¿Y por qué? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué Donald Trump? ¿Por qué los republicanos se meten en este fregado del estrecho de Hormuz donde puede perjudicar la economía mundial? No creo que los republicanos estén locos ni sepan lo que hacen. Todo es un plan. Otra cosa es que se les haya ido de las manos. Eso es diferente. Pero, ¿qué pasaría si la dependencia que tiene China, aunque tenga reservas, Estados Unidos intenta vender su petróleo, ser independiente? ¿Cómo puede bajar Estados Unidos los precios a los ciudadanos? Porque eso es lo que intentaría Trump, perjudicando a otros, siendo más dependientes. O intenta conseguir petróleo para que sus ciudadanos puedan llenar el depósito para ir a trabajar más barato. ¿Mira a Estados Unidos por los ciudadanos de Irán? No creo. Aunque el régimen no es bueno para Irán, pero no creo que el interés de Estados Unidos sea ayudar a los ciudadanos de Irán, ¿no? A tener una democracia. Tiene sus intereses. American primero, dice, ¿no? Pero no es lo que están pasando los americanos. ¿Estamos ante un cambio de hegemonía? Probablemente sí. Y por otro lado, Europa, ¿qué voy a decir de Europa? Yo soy europeo y hay cosas que me gustan de Europa. Pero desde en plan Marshall, en la Segunda Guerra Mundial, creo que Europa sigue agachándose los pantalones con Estados Unidos. No sé por qué. No sé por qué cuando Angela Merkel tenía el gas cubierto en Europa, ¿por qué se hizo caso de Estados Unidos? No lo entiendo. No lo entiendo. Si Rusia se mete en una guerra, ¿cuántas guerras tenemos nosotros internas y cuántas hemos tenido? Hay otros intereses que no. La venta de armas. El caso es que cada vez la sociedad está más polarizada. Más polarizada. Vamos a una desigualdad creciente. Fondos como BlackRock actúan en rescate con dinero que imprime Estados Unidos para quedarse con todas las viviendas en países como España y muchas partes de Europa. Porque si no, España dicen que entraría a la pobreza, pues probablemente. Pero, ¿qué estamos haciendo al respecto con unas generaciones que no van a tener casa, que viven como esclavos? ¿Se puede monetizar una deuda que arruine a 2 generaciones? ¿Es justo que si alguien, como los bancos, prestan a una persona 1 millón de euros por una casita pequeña, es justo que se monetice toda esa deuda para enriquecerse los bancos y enriquecer a esa persona que le prestaron cuando Mario Draghi dijo: joderé a las generaciones que tenga que joder y será necesario? ¿Eso es justo? ¿O lo justo sería monetizar parte de la deuda? Eso sería lo más justo, ¿no? Pero claro, lo más justo de todo sería que si monetizas una deuda, porque tú puedes pedir por una casa que vale $50,000, tú puedes pedir que tú puedes prestarle a un promotor, a una persona, 1 millón de euros, una casa que vale 50.000 euros, y decir que quebrar el sistema y decir que hay que monetizar esa deuda, ¿no? Imprimen dinero desde los bancos centrales y monetizan una casa que valía $50,000 en 1 millón de euros. Haces rico a los bancos, haces rico a esa persona, una persona que probablemente le han prestado el 100%, no se ha esforzado en la vida y hoy en día la gente tiene que pagar un montón de alquiler. Un sistema de borregos. ¿Dónde está el capitalismo del libre mercado? No existe el capitalismo. Es un comunismo para los mercados. Un comunismo para los mercados, salvando a los estados con impresión de dinero, jodiendo a las personas
que se esfuerzan individualmente. No hay capitalismo, no existe el capitalismo. Es una mentira, es un comunismo para los mercados. Es una mezcla de socialismo con capitalismo. Pero es peor todavía porque es injusto para que una generación pague las burradas que se han hecho en otra generación. Es como si dos chicos van por la calle, uno tira una piedra, rompe un cristal y el cristal lo tiene que pagar el amigo que no tiró la piedra, ¿no? Hacernos a todos responsables de lo que hace uno a nivel individual. Y el que tira la piedra es de otro que le prestó la piedra al chico. Y resulta que el cristal era del que le prestó la piedra. Es que es así de simple. Luego el cristal lo ordenan reparar donde un cristal puede costar $20 por $200, ¿no? Al final, el amigo que no había tirado la piedra, que no rompió el cristal, se ve perjudicado, ¿no? Y es la generación esta, y probablemente que la que viene, que tenga que pagar la deuda de los que han prestado tanto dinero y se han endeudado de forma irresponsable con una deuda de la crisis del 2008. Eso es lo que está pasando. Eso es a lo que nos quieren llevar, a una polarización donde unos se enriquezcan sin merecerlo, siendo irresponsables, y una generación que no va a poder tener hijos, que no va a poder tener casa, que no va a tener libertad, porque sin comida, sin casa no puede tener libertad, y que se verá metido en una vida que solamente será trabajar, 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 sin aumentos de salarios, sin vacaciones, sin poder formar una familia, sin libertad. Y lo que ha pasado con Colin Farrell es ni más ni menos que el reflejo de una sociedad cada vez más injusta, más con ansiedad, con estrés, con frustración. Y no digo ya resignación, porque parece que uno tiene que resignarse a las decisiones que tienen los que manejan el dinero. Porque los bancos centrales, cuando imprimen dinero, afectan a tu vida y a tu economía. Y los bancos centrales están tomados y dirigidos por decisiones políticas de unos y de otros. Si podemos llegar a una guerra civil, pues ya estamos viendo más que nada síntomas con todas las cosas que están pasando, ¿no? Entonces, la verdad es que la frustración de los jóvenes es normal. Es normal. Y hasta dónde se puede apretar, ¿no? Porque dicen eso de Dios aprieta pero no ahoga. Eso es una invención de los ricos que manejan el dinero en los bancos centrales. Dios aprieta pero no ahoga. Cuando lo que debería decir esa frase es: no te preocupes que te apretaremos, te quitaremos el dinero pero te dejaremos respirar, te dejaremos que te alimentes, que llegues a casa rendido, pero te dejaremos dormir lo suficiente para que te levantes por la mañana con las energías necesarias para que puedas respirar y volver a dormir, para poder levantarte con las fuerzas suficientes para que sigas un día más trabajando para nosotros. La deuda, ni más ni menos.
deudas como borregos de estados manejados individualmente como borregos. Eso es ni más ni menos que el sistema que tenemos. Da igual que te endeudes o que no. Vas a pagar la deuda que tenga tu amigo. Eso es el sistema. Y se está polarizando una sociedad donde unos no tienen culpa de nada, pero van a pagar la deuda que se ha gastado otro. ¿Por qué tengo que pagar yo la fiesta que tú te has montado en tu casa, no? Eso es ni más ni menos el Estado, los estados hoy en día. Que las decisiones a nivel individual todos seamos responsables de lo que haga uno y de lo que haga otro, independientemente si tú haces las cosas bien o haces las cosas mal. Entonces veremos una polarización donde unos han tenido la suerte de invertir cuando otros, aunque trabajen con su esfuerzo y sus ahorros, no puedan obtener nada, porque hoy en día cualquiera sabe que no se puede ahorrar con las rentas que tienen las personas trabajando y no pueden invertir. Entonces, ¿qué les queda? ¿Qué les queda? ¿Quedarse atrás? Y eso lo ha conseguido tanto los partidos de derechas como la izquierda, porque la izquierda como la derecha ha ayudado a sus amigos, no a la gente responsable que monta una empresa o que no. Entonces, cuando creas una sociedad injusta, podemos ir a una guerra civil, por supuesto. Por supuesto. Por decisiones políticas donde el dinero se maneja para beneficio de unos y de otros, cuando debería de ser por mérito, capacidad, esfuerzo, igualdad, justicia, pero no es así. Entonces, si podemos ir a una guerra civil o mundial, con consecuencias graves económicas, esta inflación, subida de los precios. ¿Por qué ocurre la subida de los precios? La subida de los precios ocurre porque los estados están endeudados. Tienen que pagar las deudas. ¿Y cómo se pagan las deudas? Pues como un sistema de borregos en el que todos, como sociedad, pagamos las consecuencias de los políticos a nivel estatal. Si tú no te endeudas, no te preocupes que pagarás la deuda de otro. Y eso es lo que está pasando. Estados Unidos tiene una deuda enorme y la manera de pagar esas deudas es bajando, intentando bajar no digo el precio del petróleo, porque el precio del petróleo es teniendo más producción por parte de ellos, ¿no? Porque ellos tienen la necesidad de ir a su trabajo en coche, cosa que en Europa no tenemos tanto esa necesidad, y parece que a los políticos republicanos les molesta, pero no solo los republicanos, ¿no? Porque los demócratas también han hecho decisiones equivocadas con tanta inmigración que aumenta también la inflación. Unos y otros han tomado decisiones que perjudican a la mayor parte de la gente, ¿no? Es que vivimos en un sistema económico que las decisiones están equivocadas tanto de un lado como de otro. Un capitalismo que está fracasando, ¿no? Está fracasando en muchos sentidos. Y las personas se están viendo perjudicadas, ¿no? Y el 2008 lo que ha hecho más que nada, sobre todo, es monetizar una deuda que están pagando estas generaciones actuales, donde ven que tienen que pagar unos alquileres
para pagar las deudas que otros no pueden pagar, ni más ni menos. Unos tienen derecho a tener casa porque los bancos han prestado demasiado dinero a una generación, ni más ni menos. ¿Y cómo se puede dejar a otra generación sin dinero y decir, bueno, pues la única manera de monetizar una deuda es que esta generación no tenga ningún hijo? Porque imaginaros la gente que hoy en día, imaginaros que dice, voy a tener 2, 3 o 4 hijos. Sería imposible con estos precios, ¿verdad? Sería imposible. ¿Cómo puedes mantener 3 o 4 hijos hoy en día? Sería imposible con los precios de la comida actuales y sin tener una casa de más de una habitación. Lo que quieren los mercados, los políticos, es que la sociedad, la gente hoy en día no tenga más de un hijo, no tenga más de una casa, que tenga más de una habitación, porque no se lo pueden permitir. La sociedad no es capaz de dar una casa de más de una habitación ni dar de comer a más de un hijo, ¿no? Ese es el futuro. No tendrás nada y serás feliz. Lo de no tendrás nada lo tengo claro, pero lo de serás feliz es intentar comer el cerebro a las personas para que encima asimiles de que tienes que ser feliz con menos o con nada, o comiendo menos o comiendo porquerías, porque lo que hay en los supermercados todo el mundo sabemos que son productos procesados, porquerías, y te tratan de decir que tienes que ser feliz con eso, que se puede ser feliz comiendo porquerías y viviendo en una habitación compartiendo piso con 5 o 6 personas. Que tener hijos no merece la pena, que es mejor tener un perrito y darle de comer. Entonces eso es tratar de convencer a la gente hoy en día, ¿no? Y veis cómo hay mucha gente que pasan 10, 15 años y no tienen hijos y no tienen casa. Eso es porque el sistema que tenemos es corrupto. Están monetizando una deuda jodiendo a toda una generación, ¿no? Que la culpa no la tienen los mayores, la culpa la tienen aquellos que han prestado dinero, demasiado dinero, a otros y monetizan esa deuda, ¿no? Entonces crearán una desigualdad tremenda, una polarización, una frustración, donde los políticos, tanto de un lado o de otro, destrozan. Estamos viendo cómo no saben ni lo que hacer, ¿no? Se meten en una guerra, los otros meten mucha emigración, los otros echan a los emigrantes. Es un despropósito todo, donde las nuevas generaciones se ven que estudian una carrera, 2 carreras y no llegan ni para poder tener un apartamento para formar una familia. Eso es lo que está causando el prestar demasiado dinero cuando se tenía que haber prestado menos dinero en el 2008, ¿no? Ni más ni menos. Y es lo que está pasando, ni más ni menos. Como dice Rey Dalio, esto es el fin del dólar, el fin de la hegemonía, el fin de una sociedad justa, ¿no? Y luego se inventan cosas como monedas digitales y cosas así, ¿no? Pero el caso es que la gente se protege metiendo su dinero en el oro. Y ni más ni menos lo que está pasando en muchos países es que la vivienda sube demasiado, pues porque el capital va más rápido que la subida de salarios, ¿no? Vemos como
Países como España, los profesores, los médicos ganan cada vez menos. En Europa está yendo al camino de Cuba, ¿no? En Latinoamérica ya está pasando, como profesores no pueden permitirse comprar una casa, no les alcanza el salario. Funcionarios, ¿no? Cuando antes un funcionario podía vivir bien, hoy en día cada vez vive peor, ¿no? Pues porque el dinero han hecho de la vivienda una inversión donde los mercados tenían que meter el dinero en el oro, en otras cosas. Sin embargo, han hecho de la vivienda como algo que hay que monetizar toda esa deuda y estas generaciones no tendrán derecho a una vida digna, ¿no? Ese es el problema que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Donde los jóvenes están recelando con los mayores, ¿no? Pero la culpa tienen los que han prestado demasiado dinero a una generación y otra generación se ve sin futuro, ¿no? Sin futuro. Se ve que el problema es que viven en una nube, creen que van a llegar y no llegan, ¿no? Van a estar 20 años pagando unas rentas y cuando quieren darse cuenta tendrán 50 años, no tendrán hijos, no tendrán casa y lo peor de todo, encima no tendrán ni jubilación, ¿no? Y luego otros serán mayores con mucho dinero. Es decir, sociedades que no han estado equilibradas con justicia, con dignidad, no, porque se podía haber repartido el dinero de otra manera y no ha sido así. Pero otros viven en las Bahamas, monetizando una deuda a base de esclavizar a una o dos generaciones. Eso es lo que está pasando, ¿no? Eso es lo que está pasando.